Pues hermanos, continuando nosotros con el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios en este tiempo de escuela dominical, considerando nosotros los estatutos de la iglesia, los estatutos de esta iglesia, vamos a saltarnos nosotros un par de puntos aquí. Nosotros tenemos en este capítulo 3, que nos habla acerca de la Asamblea General, por qué está compuesta, las reuniones convocatorias. Vemos también allí en ese artículo 10 las facultades de esa Asamblea General. Luego, en ese segundo punto de ese artículo 11, nos habla acerca de la Junta Directiva. ¿Por quiénes están compuesta esa Junta Directiva? ¿Cómo es que se nombra esos cargos en esa Junta Directiva de esos hombres que están a cargo de ciertas funciones en la iglesia? Tenemos también cómo se nos enseña en ese artículo 3, cómo tenemos que tener nuestras convocatorias, nuestras reuniones y esas asambleas especiales donde se reúne la iglesia para votar o para debatir alguna cuestión de la iglesia. En el artículo 14 tenemos las facultades de la Junta, ¿sí? ¿Cuál es el que esta Junta debe velar por el cumplimiento de los fines de esta entidad, debe deliberar y decidir entre aquellas cuestiones que se plantean, proponer a la Asamblea General la modificación de algún estatuto o agregar algún otro estatuto que se apruebe dentro de los que ya tenemos, designar y cesar cargos de responsabilidad también. Todo eso pasa por el deber, la responsabilidad, la facultad que tiene la Junta para estas cosas. En ese artículo 15 tenemos las funciones del presidente, entonces ya especifica un poco la función de cada uno de estos que componen esta Junta. El presidente, ¿cuáles son sus funciones? Allí tenemos en el artículo 16 las funciones del secretario también. En el artículo 17 tenemos las funciones del tesorero, que es aquella persona encargada de llevar las finanzas de la congregación. En el 18 nos habla acerca de ausencias y vacantes, cómo es que se da como ausente, por qué motivos, uno puede ausentarse en nuestras reuniones, en las reuniones de adoración los domingos, etc. Y tenemos así otros cargos que son responsables de departamentos, donde hay otros tipos de departamentos, diferentes responsabilidades que también se adjudican a ciertos hermanos en la iglesia. Así que tenemos en todos estos artículos un conjunto de información que se nos da acerca de estas cosas en la iglesia, la asamblea y la junta directiva de la iglesia. Yo he considerado que esto quizás era algo quizás difícil de estar aquí planteándonos esto, que es algo que quizás nosotros podemos leerlo en nuestra casa y considerarlo nosotros mismos, cómo es el funcionamiento de la asamblea, de los directivos, cómo se eligen, etcétera, para que no sea algo quizás un tema pesado a la hora de darlo aquí, que seguramente podemos nosotros aprenderle ellos al leerlos en nuestros hogares. Así que quisiera que hoy pasáramos directamente a ese capítulo 4, que nos habla acerca de la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia. Y este capítulo 4, hermanos, de nuestro estatuto, es un capítulo que yo estaba deseoso de que llegáramos, porque siempre es bueno recordar qué es ser miembro de la iglesia de Dios. ¿Qué es ser miembro de una iglesia local de los santos? Y siempre es bueno también tener que reformar o reforzar nuestra idea de lo que es esto. Y más aún, nosotros tenemos que avivar e incrementar nuestro concepto y nuestra vida de como miembros de una iglesia, lo que significa eso. Siempre tenemos que estar considerando esto y no perder de vista, ya que es ahí, hermanos, en nuestra vida como miembro que se verá cómo nosotros estaremos entonces siguiendo a Jesucristo. Y es precisamente eso lo que vemos en los discípulos, aquellos que seguían a Cristo, aquellos que vemos en los evangelios descrito, y no es otra cosa sino también lo que vemos en la vida de aquellos discípulos que nos narra el libro de Hechos, o también en las epístolas, que no es otra cosa que permaneciendo en la iglesia de Cristo.
Seguir a Cristo es permanecer en la iglesia de Cristo. Porque ninguno puede decir que sigue a Cristo, hermanos, aparte de la iglesia. Porque tal cosa no existe. Nadie puede encontrar para eso afirmación bíblica que lo respalde. Eso es algo extraño y fuera de lo que la Biblia muestra como una persona que es cristiana, que es salvada, redimida realmente por Cristo. La salvación preparada por Dios y llevada a cabo por Cristo no tiene otro objetivo sino formar y edificar su iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. De manera que Dios salva a pecadores, escucha, para hacer de ellos, para traerlos a ellos a formar parte del pueblo que está formado por su iglesia. Dios salva a pecadores, Dios redime a hombres y mujeres pecadoras para traerlos a que formen parte de ese cuerpo que es su iglesia. La salvación de Dios, manifestada sobre muchos, es para traerlos a la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? Añadir a la iglesia, se añadieron a la iglesia. Y se refiere aquí mismo a la iglesia local de Jerusalén en ese momento. En 1 de Pedro capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos aquellos que han disgustado de esta benignidad del Señor, que se han acercado a Cristo, que es la piedra viva, ellos son constituidos también en piedras vivas que forman las paredes de la nueva casa de Dios, que es la iglesia de Cristo, donde allí se ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo. Cristo nos llama al arrepentimiento, Cristo nos llama a humillarnos delante de Dios por nuestra vida vivida a espaldas ante Él, para que abandonemos esos caminos y sigamos a Cristo y vengamos y le sigamos tomando la cruz. Pero ¿a dónde nos lleva Él? ¿Hacia dónde tenemos que seguir a Él? ¿Hacia dónde nos conduce cuando seguimos a Cristo? Pues nos conduce y nos lleva, hermanos, a la iglesia. A la iglesia. Nos quiere sacar de los caminos del mundo por donde antes vivíamos y caminábamos, y nos llama para que lo sigamos a Él, que no es otra cosa sino ir a la iglesia que Él está edificando, santificando, purificando. Es la iglesia a quien Él amó y por quien se entregó. Es a quien Él está lavando para presentársela un día a sí mismo. La salvación tiene que ver con seguir a Cristo. Con seguir a Cristo, pero seguir a Cristo, ¿a dónde? A la iglesia. Y vivir allí. Y vivir en la iglesia. Pues vamos a centrarnos entonces en la perspectiva bíblica acerca de la membresía de la iglesia. ¿Por qué era mi deseo de llegar, hermanos, a este tema de la membresía de la iglesia? Porque la tendencia natural nuestra, contra la que nosotros debemos luchar, es la de ir de siempre de más a menos. Siempre nosotros llegamos a una euforia, llegamos siempre a un nivel allá arriba, pero solemos abandonar ese fervor, solemos abandonar ese principio, y es a olvidarnos de los propósitos y compromisos que un día nosotros hicimos delante del Señor y con la iglesia. Y la ilusión con la que un día entramos en la iglesia puede que haya ido menguando, puede que haya ido desapareciendo y dando lugar al individualismo, a que empecemos a hacer las cosas a nuestra manera, a la tentación de hacer las cosas y de manera individual, donde el pensamiento de la iglesia no es solo un lugar a donde vas un rato, una vez a la semana. O incluso la falta de conocimiento y abandono en este tema, hemos llegado a incubar conceptos equivocados de lo que es ser miembro de la iglesia del Señor. Y necesitamos rectificar eso, renovar algunas ideas y unos esquemas de vida. O también incluso, hermanos, puede que por propio decaimiento espiritual
o enfriamiento nos hemos abandonado en un asunto tan importante como este, que es la membresía. Y resulta que figurando como miembros, estando allí escritos nuestros nombres en un libro de la membresía, en realidad y en la práctica, hermanos, yo no estoy siendo un miembro de la iglesia. Sí estoy allí, pero no estoy siendo un miembro de la iglesia. Por estas razones tenemos que recordar lo que es ser un miembro de la iglesia de Cristo. Lo primero que debemos tener en cuenta, y esto es algo que vamos a mirar y ocupar casi todo el tiempo en esta exposición acerca de la membresía de la iglesia, es este: la autoridad que regula el tema de la iglesia. Eso es lo que primero tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la autoridad que regula el tema de la membresía de la iglesia? ¿Bajo qué autoridad nosotros vendremos a algunas conclusiones sobre este asunto de la membresía de la iglesia? ¿Quién será admitido como miembro o en qué términos se admitirá a alguien para que sea miembro de la iglesia de Cristo? ¿Qué se espera de aquellos que son admitidos como miembros en la iglesia de los santos? ¿En qué bases puede alguno ser excluido de la congregación? Estas van a ser preguntas que estaremos respondiendo en cuanto a los puntos que toca este tema de la membresía. Con todas estas cuestiones en mente, nos hacemos la pregunta de quién o qué debe de regular nuestros pensamientos y prácticas al respecto de este tema de la membresía. Nosotros vivimos en un tiempo donde esto debe ser considerado y recordado, debe ser aprendido profundamente, porque sin que seamos conscientes, hermanos, nosotros podemos vernos encontrados y envueltos en que los sentimientos, en que las tradiciones humanas o el peso de la mayoría de los que componen esa iglesia establezca entonces la medida y el estándar para regular el asunto de la membresía de la iglesia. Cuando la autoridad que debe regular este tema debe ser colocada exclusivamente en los hombros de Cristo. Es Cristo quien tiene la autoridad para regular un tema tan importante como este, su palabra por medio de los apóstoles. Esto lo deja claro el mismo Señor en las primeras referencias que Él mismo hace acerca de la iglesia cuando Él estaba ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. En Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo, Él hablando con Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él dijo: y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Estas palabras de Jesús nos hablan sobre su derecho y su prerrogativa que Él tiene sobre la iglesia. Y hermanos, esta es la primera vez que Cristo habla sobre la iglesia de forma clara, llamándola de esta forma. Él se pone a sí mismo como el propietario. Él se pone a sí mismo como el constructor, el centro donde debe girar todos los asuntos de la iglesia. Yo construiré mi iglesia, dice el Señor, y a ti te daré las llaves, hablando con Pedro. Esto era como diciéndole a Pedro: ¿tú has llegado a saber esto? ¿Has llegado a comprender este asunto, puesto que fue dado de arriba? Pero cuidado, Pedro. Yo soy el que edifico la iglesia. Yo soy el que doy las llaves a ella. Y todo aquello que tiene que ver con la iglesia, yo soy la autoridad. Tú debes saber esto. Tú no debes hacer como tú quieres. Tú no debes hacer como a ti te parezca en la iglesia o como tú piensas. No, soy yo quien edifico la iglesia y soy yo el que da las llaves para que otros entren a esta iglesia. Tanto Pedro como los pastores, los maestros y los líderes de una iglesia local son un instrumento, hermanos, señalado por Dios, un instrumento especial, es verdad, en la iglesia de Cristo, y ellos tienen un papel importante en la iglesia de Dios. Pero cualquiera que fuera ese papel y el lugar que ocuparía en ella, nadie puede llegar a ser una autoridad independiente en la iglesia que pudiera hacer o deshacer o legislar como él quiera. Nadie tiene esa autoridad. Es mi iglesia, le dijo Cristo a Pedro, y soy yo quien la construyo. Soy yo quien la edifico. Solemos escuchar a personas que dicen: ¿cómo es que hacen eso en tu iglesia?
Esa es la forma en que hacen esto en tu iglesia. En mi iglesia no es la forma en que hacen eso. Nosotros en la nuestra permitimos esto. Nosotros en la nuestra adoramos de otra manera. Pero eso no lo vemos tan así. Ustedes lo hacen así, pero nosotros no lo vemos tan así. No somos tan radicales. Yo llegué a escuchar a un pastor decir lo siguiente, que hay muchas formas de hacer iglesia. No sé muy bien a qué se referiría él al decir eso, pero entiendo que hay muchas formas aceptables de que podamos vivir y hacer y desenvolvernos dentro de la iglesia. Quizás eso es lo que él estaba queriendo decir. A la hora de hablar acerca de la membresía de la iglesia, es importante saber esto. Jesucristo es la suma autoridad de la iglesia. Jesucristo es la autoridad. Él es el que tiene que decirnos y enseñarnos cómo tenemos que vivir nuestra membresía dentro de su iglesia. Veamos un par de ejemplos de esta importante verdad. En Mateo capítulo 28, busca en tu Biblia, Mateo capítulo 28, versículo 18. Veintiocho, 18 leemos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está Cristo enviando a sus discípulos a las naciones después de haberles llamado la atención sobre la gloriosa posición que Él tiene, sobre la gloriosa posición de exaltación y autoridad en la que Él fue puesto. Toda la autoridad le había sido dada a Él, dice Cristo. Así que en nombre de esa autoridad y bajo su señorío, estos discípulos salieron a hacer discípulos por todas las naciones y enseñándoles y bautizándoles. Toda esta labor de construir la iglesia, de edificarla, tenía que ser hecha de esta forma. Fue lo que Cristo les ordenó a ellos. Tenía que haber sido hecha o debe ser hecha de esta forma, que nunca olvidaran bajo qué autoridad están. No hay lugar para hacer ni deshacer en esto independientemente fuera de esta autoridad. Solo podemos enseñar, hermanos, lo que Cristo enseñó. No podemos enseñar otra cosa fuera de lo que Cristo enseñó. Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nos mandó que enseñásemos Jesucristo ciertas cosas, y son solo esas enseñanzas que Él prometió edificar a su iglesia. No por otras. Podemos estar enseñando aquí lo que nosotros querramos, pero no seremos edificados. Porque Jesucristo prometió edificar a su iglesia en base a sus enseñanzas, conforme a lo que Él le enseñó. Y lo hacemos bajo su autoridad, la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué ustedes enseñan de esta forma en su iglesia? Porque es lo que Cristo nos mandó a enseñar. Y de la manera que Él nos mandó a enseñar. Porque estamos bajo su autoridad. No tenemos la libertad de hacer iglesia como nosotros querramos. No la tenemos. Miren en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 dice, vemos ese conocido caso de inmoralidad sexual. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu,
ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Se trata aquí de un asunto que tiene que ver con la membresía. Tiene que ver con la membresía. Un hombre que había estado andando como no debía hacerlo y reunida toda la congregación, incluso con Pablo, ellos pasan a excluir a este hombre, pero miremos en qué nombre lo hacen. ¿Bajo qué autoridad ellos toman esta decisión de excluir a este hombre de la membresía de la iglesia? Ellos lo hacen apelando la autoridad y el poder que solo reside en el Señor Jesucristo. Es lo que dice el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Un poco más adelante, en 1 Corintios 14, versículo 37, dice así: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Repito, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo aquí viene tratando en toda esta sección, desde el capítulo 12 de esta primera carta a los Corintios, ciertos asuntos que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con los dones de la adoración, que dando dirección, Pablo aquí especifica acerca del orden del servicio. Pablo también habla acerca de las mujeres, cómo tienen que conducirse, que no pueden hablar, que tienen que esperar a llegar a sus hogares, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas eran no menos que mandamientos del Señor. Mandamientos del Señor, y esta palabra Señor se está refiriendo a Jesucristo mismo. Eso era lo que él estaba haciendo, que ninguna otra autoridad puede regular la vida y los asuntos de la iglesia sino la autoridad del Señor Jesucristo. Lo que Pablo decía como apóstol, lo decía bajo la autoridad de Cristo. Él estaba regulando los asuntos y la manera de vivir de la iglesia en la membresía como enseñanzas de Cristo mismo. No son cosas mías, no son enseñanzas mías, es lo que Cristo mandó que enseñásemos. Esta es una de las maneras, hermanos, fundamentales, por ejemplo, de descubrir a los falsos profetas. Ellos nunca enseñan en la autoridad de Cristo y nunca vienen bajo ni en el poder que reside en el Espíritu de Cristo. Nunca hacen esto, sino que enseñan bajo su propia autoridad y en su propio poder. Y realmente muchas son las personas que hacen parte de congregaciones que dicen ser iglesias de Cristo, pero que ni predican ni viven bajo la enseñanza de Cristo, que no saben, esas personas que componen esa congregación no saben diferenciar a esos impostores que están con ellos. No saben diferenciar la autoridad de Cristo de la autoridad de esos impostores. No saben diferenciar entre la verdad y el error. No saben diferenciar entre la sana doctrina y esos vientos de doctrina. Que no saben diferenciar la voz del ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir, de la voz de aquel que ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y todo esto por qué? Porque son congregaciones de personas que son guiadas por hombres pecadores y no por la palabra de Cristo. Son congregaciones de personas que han puesto su confianza en la liviandad y en las promesas para esta vida. Y han tenido comezón de oír la verdad y han inclinado su oído a maestros conformes a sus propios deseos. En Jeremías capítulo 29 dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan. En Ezequiel capítulo 13, versículo 3, así dice el Señor Dios: ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. No son congregaciones guiadas y edificadas por Cristo, porque en ellas
no recibe la autoridad de Cristo, aunque ellos dicen que vienen en el nombre de Cristo. En Jeremías capítulo 29, versículo 21, dice que profetizan mentiras en mi nombre, dice Dios. Ellos dicen tener la autoridad de Cristo, van en el nombre de Cristo, pero no enseñan lo que enseñan Cristo. Y que vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Jesús advirtió, hermanos, varias ocasiones que antes de su segunda venida muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchas personas. En Romanos capítulo 16, versículo 18 dice, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Son esclavos, pero no de Cristo. No están sujetos a la autoridad de Cristo. Isaías 8:20 dice, y cuando os digan, aquí está el consejo, y cuando os digan, consultad a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, ustedes deben decir lo siguiente. Cuando escuchen el consejo, vayan y consulten con estos. Ustedes deben decir lo siguiente: ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿No debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Es conforme a la ley y el testimonio, es conforme a la enseñanza de Cristo, es conforme a la autoridad de Cristo, es buscar y consultar y buscar el consejo en Dios y no en los muertos. Esta es la marca de distinguir, hermanos, las iglesias de Cristo. En que la voz de Cristo es la suprema autoridad en todo asunto, en toda obediencia, en toda nuestra vida, la autoridad de Cristo sobre su iglesia. La iglesia de Cristo está sometida a la autoridad de su Señor, obedeciendo en todo lo que Él enseña en su palabra. Porque no debe un pueblo consultar a su Dios. ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? La ley y el testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, ¿qué palabra? La palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Este es un asunto muy importante, hermanos, que tiene que ser enfatizado una y otra vez. Porque aunque teóricamente sepamos esto y asintamos con la cabeza a estas afirmaciones que hemos hecho, resulta que a la hora de la práctica, esto puede quedarse lejos de nuestra conducta. Puede quedarse lejos de nuestro sometimiento a Cristo como nuestra autoridad. Y nos sometemos a otros principios. Nos sometemos a otras ideas personales, son las que trazan el camino de mi vida, y entonces aquí en la iglesia pasa lo mismo, porque Cristo no es mi autoridad en mi vida. Así que la iglesia, que debería estar bajo el gobierno y la dirección de Cristo, se pone bajo el poder y la autoridad de las tradiciones de los hombres, de la opinión de la mayoría o del pragmatismo, que es esa mentalidad que es lo que se hace. Si eso funciona, eso es lo que vamos a hacer, es lo que resulta. Lo que tiene éxito. Pero eso va contrario a la palabra de Cristo, va contrario a lo que Cristo enseña, pero funciona y resulta bien. Y así la autoridad de Cristo va perdiendo lugar y va siendo cada vez más llevada al límite del círculo y pierde la centralidad donde ella tiene que estar. Esto es una de las grandes tragedias de la iglesia. No se pone bajo su Salvador y Redentor. No se pone bajo aquel que la amó de tal manera que se entregó del todo para rescatarla, sino que se quita a Cristo y se pone bajo otros poderes que lo único que hacen es debilitarla. Eso lo que hace es debilitar a la iglesia en vez de fortalecerla y edificarla. Porque Cristo prometió edificar a la iglesia bajo el Evangelio, bajo su enseñanza, bajo su palabra. Todo lo demás es debilidad, es traer debilidad a la iglesia. Y así la gloria de Cristo, la verdad y la vitalidad espiritual queda difuminada y se va apagando en la iglesia.
Una de las cosas más frecuentes es que esta quede como un club religioso. Venimos a la iglesia como algo que simplemente es para que nos sociabilicemos. Cuando uno forma un club, los miembros fundadores se reúnen un día, ponen las normas allí, definen quién sí y quién no puede permanecer a ese club. Lo que se hace y lo que se hace y lo que se deshace, ¿qué es? Es el consejo. Su propio consejo es la regla de cómo se debe conducir dentro de ese club. Pero un día viene alguien y quiere entrar y estar allí según otras normas. Y a ese se le llama y se le dice que no, que allí en ese club se tienen que seguir las normas de esos fundadores que lo iniciaron. Ellos son la regla. ¿Qué situación más triste cuando una iglesia llega a convertirse en algo parecido a eso? Cuando la autoridad de ese lugar son los hombres, son los pastores, son los fundadores, son aquellos hermanos más viejos que hacen años que están allí. Quizás inconscientemente, sin proponérselo ni buscarlo, sino que la propia tendencia del corazón humano va haciendo semejante oposición a la autoridad de Cristo. Entonces, cuando viene alguien y dice a una de estas personas o a esta iglesia club, miren lo que dice Cristo y lo que Él manda con respecto a este asunto o aquel asunto, ¿qué es lo que pasa cuando una persona dice eso? Estos se levantan contra esa persona. Se levantan contra esta persona. ¿Quién nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer aquí? Esta es nuestra iglesia. ¿Quién la empezó? ¿Quién la fundó? ¿Quién trabajó en ellas con sus manos? ¿Quién estaba aquí desde hace un montón de años? ¿Quién ha dado dinero y aportaciones económicas para que ésta se levantara y llegara a ser lo que es? Fuimos nosotros quien trabajó en ella. Nosotros pagamos por ella. Este es nuestro club. A las reglas que nosotros seguimos son nuestras propias reglas y nuestras propias normas. Nadie tiene el derecho de venir aquí a cambiar nada. Y así Cristo y sus mandatos llegan a ser los grandes extraños en una iglesia que se transforma ahora en un club. Pero tenemos que pensar, hermanos, que la iglesia del Señor no es un club religioso. No es un club religioso, por tanto no puede ser regida por las conveniencias, no puede ser regida por la comodidad, por la costumbre, sino que es la autoridad bajo la que debe desarrollar su vida y quien debe estar como cabeza allí, quien debe estar allí como Rey y Señor es siempre y solo el Señor Jesucristo, a quien fue dada la autoridad sobre la iglesia de Dios. A mí se me ha sido dada, dice el Señor. Dios le dio esa autoridad a Cristo y solo Él la tiene, nadie más. Pero luego hay un legalismo, hay un realismo, no un legalismo, un realismo bíblico de la membresía de la iglesia, que es su imperfección. Por un lado está la autoridad de Cristo y tenemos que buscar someternos a las enseñanzas de Cristo y conducirnos a la iglesia en nuestra membresía como Él nos enseña en su palabra. Pero por el otro lado está nuestra imperfección, están nuestras debilidades, está nuestra incapacidad, nuestra incompetencia de ser como Cristo quiere que seamos. La imperfección marca la realidad de la iglesia hasta el día en que venga Cristo a buscarla. Nosotros no podemos pretender llegar a conseguir aquí una iglesia que no haya en ella pecado, ni mancha, ni arruga. Aquí no será esa realidad. No, la iglesia en este periodo se está debatiendo en su imperfección. Ella está siendo purificada y edificada por Cristo. Y esto es lo que se va a encontrar y vivir en cada iglesia de Cristo hasta el día de su segunda venida. Pero este realismo, hermanos, que debemos de tener en mente, no debe ser una licencia para el pecado. Somos débiles, estamos siendo transformados por el Señor, pero eso no debe ser una licencia para el pecado. No debe ser una licencia para el conformismo o una indiferencia hacia la medida puesta delante de nosotros por Dios en su palabra. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, que cada uno preste atención en cómo se está santificando, cómo está sobreedificando su vida. Pablo no se encoge de hombros,
ante todas las cosas que han estado surgiendo en esa iglesia y les dice, bueno, hermanos, eso es de esperar. Eso es de esperar. Dado el periodo que nosotros estamos ahora, que es el periodo de transformación, eso es de esperar. Y tenemos que ser realistas con eso, así que déjense llevar. No, Pablo no hace eso, sino que les recuerda a cada uno que tengan cuidado de cómo edifica. Cada uno como miembro en sus responsabilidades, porque lo que cada uno haga, eso se va a probar por el fuego. Nosotros vemos así en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, cómo demanda Cristo a las iglesias su examen y su corrección. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo a todas las iglesias? Cuando Él les escribe a esas iglesias. Por ejemplo, les dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, el Señor no le dice, pero tranquilo, yo estoy haciendo lo que debo hacer, tú relájate y déjate llevar. No, el Señor le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido, si no te hubiesen arrepentido. A otra iglesia le escribió, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Pero el Señor les dice, por tanto arrepiéntete, por si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor no nos deja en el conformismo. El Señor los reprende. Es un tiempo de transformación, es un tiempo donde Dios está edificando a su iglesia, sí. Pero nosotros no tenemos licencia para el conformismo. No tenemos licencia para el pecado, ni tenemos licencia, hermanos, de estar tranquilos, de ser indiferentes en la iglesia. No, estamos llamados a sobreedificar. Que cada uno mire, se examine cómo estás sobreedificando. Para que no tengamos que escuchar esas palabras, tengo algo contra ti. Y el Señor tendrá muchas cosas contra nosotros, porque tropezamos y tenemos nuestros pecados y son graves delante de Él, sí. Pero el Señor nos dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, confiesa tus pecados y haz las primeras obras. Haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti, dice el Señor. Hermanos, el realismo no nos puede llevar a la indiferencia. Para que la iglesia vaya acercándose al patrón puesto delante de ella por Cristo, esta tiene que hacerlo a través de luchas. Debe hacerlo a través de esfuerzos en los que cada uno de los miembros tiene que esforzarse más y más por ser digno de ser miembro de la iglesia de Cristo. Así que si alguno dice, tú lo que quieres es una iglesia perfecta aquí, y eso no se puede conseguir aquí, eso es pedir demasiado para la iglesia, tienes que ser realista. No, hermanos, claro que no pretendemos llegar aquí a una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin pecado y perfecta. Pero sí debemos de ser una iglesia donde se toma en serio la palabra de Cristo, donde se toma en serio la autoridad de Cristo, donde se piensan en estrategias y en propósitos eternos que Dios tiene para la iglesia, siendo siempre conducidos por las normas de Cristo y animados por todas esas cosas, nosotros marchamos paso a paso donde Cristo nos indica que tenemos que ir. Buscamos una iglesia donde Cristo nos reprenda y nos corrija. Debemos estar y buscar una iglesia donde recibamos las exhortaciones y las correcciones de Cristo. Porque una iglesia, hermanos, que te dice que tú estás bien, cuidado, porque hay cuando los hombres hablen cosas buenas de ustedes, dice el Señor. Debemos buscar la corrección, una iglesia donde tengamos la reprensión de Cristo, donde su palabra llegue a nuestros corazones y nos humillemos, donde su patrón sea lo que nosotros tengamos delante nuestro, donde su Santo Espíritu vaya desplazando nuestra independencia y derivando todos esos argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios para sujetarlos al fin a la obediencia a Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude. Esta ha sido simplemente una introducción o una pequeña introducción, si así, para que la próxima vez tengamos una conciencia de estas cosas a las cuales estamos llamados por ser miembros de esta iglesia local.
cuáles son nuestras funciones, nuestras responsabilidades, nuestros privilegios, nuestras obligaciones, cómo debemos hacer las cosas en la iglesia, donde Cristo es la autoridad. Si la iglesia significa tanto para Dios y para su Hijo Jesucristo, que también para nosotros vaya cobrando ese valor, vaya cobrando esa importancia. Si amamos la verdad de Dios y el propósito que Él tiene para con ella, tenemos entonces, hermanos, que cuidar a la iglesia, y por donde esto empieza es por cuanto cada uno mire si está siendo el miembro que el Señor dice que trae y coloca en esa iglesia. Que cada uno de nosotros pueda estar colocado como piedra viva en el lugar de ese templo de Dios, para que desde allí se manifieste su gloria y sea en verdad, hermanos, la casa de Dios. Miremos que sea Cristo mismo el único Señor a quien esta iglesia está sujeta, empezando por cada uno de nosotros, no solamente en la iglesia, en la vida general de cada uno de nosotros, y se manifiesta aquí en la iglesia, para que no sea otro quien se enseñoree, hermanos, de nosotros. Pidámosle al Señor, supliquémosle y roguémosle que Él y solo Él venga para que sea nuestro Señor y nos libre de todas esas ideas que nos esclavizan, que nos libren de toda la esclavitud de los hombres, de las tradiciones de los hombres, de las filosofías de los hombres, de las cuales hacen que la gloria de Dios salga de su casa. Que la gloria de Dios no esté manifestada aquí y la manifestación de su poder y su misericordia queden apagadas en nuestra iglesia. Porque Cristo promete obrar y edificar a su iglesia en base a su enseñanza, en base a su evangelio. Y es allí donde tenemos que permanecer. Que Cristo sea el único Señor que guíe nuestra iglesia. Y asumamos a la misma vez que aunque la perfección será solo cuando se manifieste Jesucristo por segunda vez, eso no nos quita para que nosotros andemos y prosigamos olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos, hermanos, siempre a lo que está hacia adelante, a nuestro futuro galardón. Tenemos que correr esa carrera y el Señor nos manda a ser valiente. Y al que venciere, dice el Señor, les dará la vida eterna. Que ese sea nuestro sentir en la iglesia. Por esto es un tema fundamental que no tenemos que perder de vista. Nuestra membresía, ¿qué es eso? ¿Qué se trata eso? Damos gracias al Señor por su palabra.